Bueno, Arnaldo, esta crisis sanitaria a nivel mundial nos ha puesto patas arriba. Sí. Es algo que vino sin preverlo, Eso es. pero esto también se aprende. Y con esto también han quedado sobre la mesa muchas cuestiones que hemos venido diciendo durante muchos años y ahora es más que evidente, ¿no? El sistema de cuidados, qué sistemas públicos tenemos, sobre quién recaen los sistemas de los cuidados, por ejemplo, en este caso sobre las mujeres. Ha quedado demostrado quiénes son los que ejercen aquí al final y las que ejercen esa actividad esencial, y yo creo que esto también es una oportunidad. Ha quedado más que demostrado que hemos trabajado en ese sentido y seguiremos trabajando. Yo creo que tiene que ser también una oportunidad de ahora en adelante para no cesar y seguir insistiendo bueno, con todas esas cuestiones, ¿no? Y visibilizar más que nunca qué es lo importante, quiénes en este país se ocupan de cosas tan importantes y tan poco visibles, qué condiciones tienen nuestros trabajadores y trabajadoras también, por ejemplo, en el ámbito sanitario, que no se nos olvide. Yo creo que es un buen punto de partida además y que tenemos que seguir trabajando en esto porque esta crisis no ha terminado y cuando termine no nos tenemos que olvidar de todo lo que ha pasado, ¿no? De esto también se aprende. Hombre, nosotros siempre solemos decir en ocasiones, ¿no?, que en la vida, yo en alguna ocasión lo he dicho, ¿no?, a veces se gana, a veces se pierde y siempre se aprende, pero la gran pregunta ahora es si hemos aprendido algo de toda esta crisis, porque a la medida en que se va recuperando espacios de normalidad, entre comillas, pues uno tiende un poco a tener la memoria selectiva y a olvidarse rápido de las cosas, pero yo apuntaría un poco a las que tú has dicho, ¿no? Una es, bueno, la pandemia al fin y al cabo nos ha puesto delante un espejo y hemos visto, pues bueno, cómo tenemos construidas nuestras sociedades, los déficits que existen en materia de sanidad, en materia de cuidados, en materia económica, en materia climática, porque al fin y al cabo todo el mundo venía advirtiendo en la comunidad científica de que al final, si tú depredas la naturaleza y tienes cada vez más contacto con ecosistemas que no has tocado, bueno, la posibilidad de transmisión de un virus del mundo animal al mundo humano es cada vez más fácil, ¿no? Entonces, todo eso es lo que nos ha puesto encima de la mesa. Y luego yo creo que ha puesto encima de la mesa también en nuestro país una cosa que me parece importante, ¿no?, y es la falta de soberanía, ¿no? Al final aquí un juez que dice cosas como que un epidemiólogo no es más que un médico con un cursillo, pues es un tipo al que Vox le mete un recurso y te para determinadas actividades. Bueno, este es el nivel del país, ¿no? Y yo creo que la demanda de soberanía también es algo importante, es decir, nosotros no somos ni menores de edad, ni estamos discapacitados para tomar decisiones. Y luego, para mí muy importante lo que tú señalabas, ¿no?, que es, el mundo no funciona sin los trabajadores, y esto es lo que hemos visto durante la pandemia. Hay grandes expertos, hay grandes expectativas con determinada gente, pero esto al final lo hacen las enfermeras, las cuidadoras, las reponedoras, los servicios de limpieza. Sin eso el mundo no funciona. Pero no nos olvidemos de eso, porque a mí me da la sensación que toda esa solidaridad que en un principio sacó esta pandemia, sobre todo al inicio, ¿no?, cuando estábamos confinadas, los aplausos, el trabajar el ausolán, el voy a hacer una compra, llevo la compra a mi vecina que es mayor que no puede salir, me da la sensación de que hemos pasado pantalla bien rápido y que nos estamos olvidando de todo eso. Somos, al fin y al cabo, somos una sociedad individualista. Y la pena que tengo y el miedo que tengo es que empecemos a pensar cómo organizamos las siguientes vacaciones, a ver si tengo un vuelo barato para no sé dónde, a ver si me puedo quitar la mascarilla. Es fundamental que no nos olvidemos y que volvamos a ese punto de solidaridad en la sociedad que tan importante es en el modelo de país que tenemos también en la cabeza, ¿no? Sí, lo que pasa es que sí que es cierto que estamos en modelos de sociedades donde se vive el presentismo, ¿no? Se olvida rápido el pasado y no se habla del futuro porque, bueno, sí que es cierto, sobre todo las generaciones jóvenes, ¿no?, que hay un futuro muy incierto, y yo creo que el sistema se está alimentando precisamente de eso, ¿no?, del miedo de la gente a que no exista futuro, no hay estabilidad en el marco laboral, no hay estabilidad vital para hacerte un proyecto de vida, y todo eso es lo que ha dejado la pandemia encima de la mesa, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces desde posiciones de progreso y progresistas de hacer entender a la gente que organizamos las cosas de otra manera o esto se volverá a repetir de una manera o de otra,
Y lo que ha dejado claro también esta pandemia es que no hay soluciones individuales. Es decir, desde las soluciones individuales tú no construyes ni haces frente a los grandes retos que tiene el planeta y Euskal Herria. Eso es. Eusko Alkartasuna, Euskal Herria Bildu, izenetan ere badago aldekotasuna, ez? Osea, hor badago zeo esaterik. Baina egia da, igual pentsatu beharko genukela zein dain importanteena momentu honetan. Hau da, Euskal Herria, abertzaltasuna, bildu, elkartasuna, zen mailetan jartzen ditugu terminoiek, ze adibidez izan daiteke, ez dakit, biltzea erkaltasunaren bidez, edo nahi ikusten duzu? Bai. Kuriosoa, Bai, nik uste dut danak direla importanteak, ez? Osea, niretzat, momentu honetan nahi bez, eusko, euskal herria oso funtseskoak diren kontzeptuak dira, ez? Eta askotan aipatu egiten da, ez? Mundua bizi da plurianitza den identidadez eta bar, baina nik uste dut euskaldunok azkenean askotan aipatu izaten dugu, ez? Baina da, apenas 3 milioi eta piku biztanle gera. Gu gera Londoneko metropole handi batetako auzoputa bat. Hori da gu garena. Eta gainera gure identitate nazionala arriskuan dago. Da, beste identitate asko daude munduan, ados, baina gurea arriskuan dago, desagertzeko, nazionala eta kulturala. Eta uste dut horregatik euskal importantea dela. Elkartasuna niretzat da funtseskoa den zutabea beste motatako jendarte bat eraikitzeko. Bueno, azkenean dazkazu bi aukera, ez? Bata da, nolabait ere individualismoan oinarrituta, eta da, bueno, sálvese quien pueda, la ley de la selva, ez? Bueno, ondo baldin bazaude kokatua sozialki, zure familia, diruduna delako, ero diru agindulako, bueno, ongi, pobrea baldin bazera, pobre bilakatuko zera, ez? Etorkizunean. Eta hor, elkartasunan ere ustez da funtsesko zutabea. Eta biltzen eretza funtsesko, osea, Euskal Herrian bada proiektu bat nun etxe amankomun bat izan beharko litzatekena soberanista, progresista, ezkerreko, independentista, abertzale sektore guztientzat. Eta uste dut hori gainera ez dela bukatzen, ez dut uste gainera denik sigla batzuetako konzepzioa, baizik eta herri konzepzioa da, eta uste dut hori indartu egin behar dela. Eta uste dut gainera hori sekulan ez dela bukatuko. Guk etxe hau beti eraiki beharko dugu, batzutan atzeraingo dugu, beste batzutan aurrera, baina nire ustez lau konzeptu horien inguruan bilakatzen da pixka bat gure proiektu amankomuna. Euskal Herria, indarra biltzea eta elkartasuna, eta horiekin eraikitzen duzu proiektu bat. Hori da, eta zuk eman duzu klabea gainera. Zen ikuste proiektua oso argi dauela, danok badakigu zer den EH Bildu, danok dakigu zer eta nortzu garen EH Bildu, nik askotan esaten dut alderdiak oso importanteak direla, eta oso importanteak garela EH Bildu garelako, eta ala sentitu behar gainera, eta hori ez duena ulertzen, agian ez du ulertzen zer den EH Bildu, baina haratago goaz, ez? Ez bakarrik gaude alderdiak, ze badaude beste pertsona batzuk, ez direla sentitzen identifikatu adibidez, alderdi politiko zehatz batekin, baina bai proiektuarekin. Eta hori niretza da, hori da Bilduren esanaia, niretzat. Bai, eta ni guztiz ados nago horrekin, ez? Eta da, nolabait ere, bada jende bat, nik uste gero eta gehiago, ez dena identifikatzen Bildu barruan dauden alderriekin, ez sorturekin, ez alternatibarekin, zonarekin, zeratik, normala delako. Bizi izan dute egoera historiko batean, nun ikusten dute EH Bildu. Gero ni badaki lehi asko egoten direla, eta nire semeak, lantegi batean egiten du lan, eta beti esate, zuek egite dituzu ezberdintasun asko, zilena, sortu, EH Bildu, eta jendarentzat proiektu bat da, independentzia, ezkerrekoa, eta uste dut hori gero eta gehiago nolabait ere, oso era naturalean bizi izan beharko dugula. Jendea identifikatzen da proiektu batekin. Baina aldi berean, nire ustez alderdien presentzia guztiz funtseskoa da, EH Bildu, munduan zehar, esperientzia gutxi daude alakoak. Eta hori esate duzu, Frente Zabala adibidez Uruguayen, ez? Baina esate duzu, kultura oso ezberdinetatik gatozen jendea kapaz izan gera etxe amankomu bat eraikitzeko. Eta ezkerra, normalean historian zehar izaten denean,
pues una historia de zatiketas, de divisiones, de confrontaciones, guk egin dugu guztiz kontrakoa, eta da. Eta uste dut egoera historikoa eta konjuntura historikoa hori eskatzen dutela autoritarismo egotzen den momentu honetan, eta da, sumas y proyectos de mínimos, eta acuerdos de mínimos, eta horren inguruan gehitu. Niretzat hori da importantena. Oso importantea delako baita ere, ekarpen kualitatiboa, bai kuantitatiboa, baina kualitatiboa, eta hori alderdion papera, alderdion papera oso importantea da nire ustez. Baina egia da, beti proiektua nik ere askotan esaten dut, pertsonen aurrean eta alderdien aurrean proiektua da egon behar dana. Hori da importantea, ez? Baina nik uste dut gainera adibidez, Eusko Alkartasunaren kasuan, ez? Hemen transizioa egiten denean, abertzaletasuna herri honetan ezberdindu egiten da. Osea, bide gurutze batean bi bide hartzen ditugu, ez? Bueno, orain ze interes daka esatea, eta garai aretan ez du interesi, baina ba, Eusko Alkartasunen kasuan, Eusko Alkartasunak badu bere baitan administrazio autonomikoa eraiki zuen jendea. Eta hori legadu ikaragarria da, ertzantza egintzuna, ETB ekarrizuna, kontzertua negoziatuzuna, orduan, eta aldi berean gure baitan badago jende bat horren aurka kakotzen artean, baina bai hori insufizientetzat hartuzuna. Gakoa zein da? Gakoa da orain alkar gaudela gauza berea defendatzen. Eta niretzat hori da sekulako miraria herri honetan, osea, herri honetan izan garela beti nahiko banderizoak, orain ados gaude etorkizunari begira, ez? Eta hori esaten dugu, hori oso aberatsa da, eta hori munduan ezkerran ematen ez den fenomenoa da. Hala da, eta egia da, bidez berdinak egon ziren alde batetik, eta gai izan ginen, hori, punto encuentro hori ezateko, ez? Oso importantea da. La gente cuando habla de independencia, cuando algunos piensan en independencia o en proyectos de independencia, se van hasta el Plan Ibarretxe, pero aquel fallido Plan Ibarretxe que quedó en un cajón. Pero esto viene de mucho más atrás. Algunos y algunas ya hemos estado posicionados y sabíamos qué tipo de país queríamos. Y ahora mismo me acuerdo de aquellas mociones de la izquierda presentadas por la izquierda abertzale en, creo que fueron cerca de 50 ayuntamientos en favor de la independencia, que Eusko Alkartasuna en aquel momento también apoyó, ¿no? Que nos costó más de un disgusto, creo recordar, en Bermeo-Ondarroa, por ejemplo. Quiero decir que el recorrido es mucho más largo de los que algunos y algunas creen, y que dentro de nuestro proyecto político ha sido uno de los pilares, ¿no? Y quiero recordar también, yo creo que es uno de los momentos más emocionantes que he podido vivir como militante de Eusko Alkartasuna y de H. Bildu, que fue el Lord Duarte, ¿no? Aquel momento en la firma, que firmaron dos, porque firmó Rufi Etxebarria y Pello Urizar, pero eso representaba mucho más, ¿no? Aquel momento histórico en el Euskalduna, en el que yo te digo, recuerdo con especial emoción, ¿no? Que veníamos de un polo soberanista encabezado por Unai Ziarreta, bueno, pues que sabemos en qué terminó, se buscaron otras vías, y después de mucho acuerdo y mucho trabajo, bueno, fuimos capaces de firmar ese documento y ese manifiesto donde nos comprometíamos a trabajar por la independencia, y además hacerlo desde vías pacíficas, políticas y democráticas. Y te digo que lo recuerdo de una manera especialmente emocionante, porque yo sentada ahí en mi octava, novena, décima fila miraba alrededor y cada cual tenía sus gatitos, ¿no? Veías sonrisas, veías emoción en los ojos, veías incertidumbre, pero yo creo que es una firma y un acuerdo como para estar tremendamente orgullosos y orgullosas, y me gustaría también agradecer y tener en cuenta los que en su día, bueno, pues lideraron aquello. Tú, por desgracia, lo viviste desde otro punto de vista y en la lejanía. Pero bueno, estaba al corriente. No, mucho más que al corriente. Es decir, que tuviste la desgracia de vivirlo desde otro punto de vista, ¿no? Pero fue un momento... El país, yo desde mi experiencia, que ya es bastante larga, siempre agradece los esfuerzos de unidad, siempre. Y el país siempre recibe como una buena noticia el que gente que viene de culturas diferentes se ponga de acuerdo.
para mí la experiencia histórica que reflejó eso de mayor manera fue Lizarrarazi. Es decir, la gente estaba feliz, la gente entendía que todos los abertzales nos juntábamos para ir contra Madrid, que diría Xabier Arzallus, ¿no? Todos contra Madrid. Pero quiero decir que yo estoy persuadido de que la gente está esperando buenas noticias. Es decir, y creo que la política, en la que a mí me parece que hay un punto en el que tendríamos que estar ciertamente preocupados, que es el desenganche cada vez mayor de muchos sectores de la política oficial, tiene que volver a dar grandes alegrías al país. Y eso se hace desde esfuerzos de unidad, desde esfuerzos de acuerdo, desde esfuerzos de intentar entender que esto es un ejercicio de suma. Es decir, los vascos, juntándonos todos, lo tenemos difícil. Pues si no nos juntamos, lo tenemos mucho más difícil. Entonces, yo creo que aquel episodio tiene muchas digamos, trazas de ser un acontecimiento histórico. Uno es porque, bueno, aquello supone que culturas que venimos de mundos enfrentados políticamente confluimos mirando al futuro, que además confluimos dándole una alternativa al país y que lo que hacemos es dar una alegría al país, ¿no? Que es decir, oye, los acuerdos son posibles, es posible sumar, y después no hay que dramatizar tampoco a veces las diferencias, pero lo que decimos es, desde nuestro punto de vista, ahí Eusko Alkartasuna jugó un papel esencial, ¿no? Yo lo viví desde la cárcel, pero para mí aquello fue el inicio de una andadura importante, ¿no? Y esa andadura nos ha traído hasta aquí, en la que crecemos ininterrumpidamente electoralmente los últimos 4 años, y creo que la gente hace, yo pienso, lo pienso sinceramente, la gente, el país, sus gentes agradecen los esfuerzos de unidad. Para mí eso es lo importante. Eso es lo importante. Y yo creo que al final es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Poner siempre el objetivo por delante de otras cosas. Y en ese momento así se hizo, porque todos y todas dejamos pelos en la gatera. Sí. Todo el mundo dejó pelos en la gatera. A nosotros también nos costó algunas bajas, pero al final, ¿tú quién quieres que esté contigo en tu proyecto político? Eso ¿Quién de verdad cree en ese proyecto político, ¿no? Me parece que fue un acto de valentía emocionante, histórico. Yo creo que también por eso te decía que lo sentí tremendamente emocionada, porque sabía que tenía la suerte de acudir y de presenciar una firma histórica, y para mí eso es lo importante, tener bien claro cuál es tu proyecto, qué es lo que pones encima de la mesa, dejar todos y todas, como decía, pelos en la gatera, y que el resto esté por detrás, porque el proyecto siempre tiene que estar por delante del resto. Sin duda, hay que poner por encima de todo el proyecto político, y nosotros tenemos un proyecto político claro desde la izquierda y hacia la independencia nacional del país. Por encima de eso no puede haber nada. Luego puede haber discusiones y pueden ser más o menos profundas, pero lo importante es que la gente perciba que hay honestidad, que hay confianza en el proyecto, que hay, porque contradicciones siempre va a haber. Yo siempre he sido de los que he defendido una cosa, es que no hay un proceso de liberación sin contradicciones. El problema es cómo gestionas las contradicciones y cómo eres capaz de anteponer el proyecto a las contradicciones. Entonces, no hay proceso sin contradicciones, y yo creo que nosotros y nosotras hemos sido capaces de poner EH Bildu como un instrumento que tiene recorrido en la medida que sea útil al país, y que en ese sentido nosotros pensamos que estamos construyendo una casa común de gentes que venimos de diferentes culturas políticas y que está abierto a la participación de todo el que sea abertzale, independentista, progresista, de izquierda, y que quiera construir un instrumento útil a la gente de este país. Bueno, 10 urte beteko dira hori, Aiete konferentzia ostean, urrian izango da, eta ora hausnarketa sakona egin behar da, eta ze da egiten dugun irakurketa, oso izugarrizko ekimena izan zen baita ere, hori denok dakigu eta gogoratuko dugu, baina oso importantea da baita ere, ze sinatu zen eta ze etortzen zen edo zeintzuk ziren akordio horren agertzen zire 5 puntu horiek, eta esan beharko da, argi eta garbi 5 puntu horien artean bakarrik bat bete dela, eta baliogarria izan behar da, zita hau berriro ere mahai gainean jartzeko bete ez dauena, bete beharko dela, ez dela, zertarako balio dira akordioak, ez? Bai, azkenean 10 urte pasatu dira, eta azkenean balantze bat egin behar da, ez, gure ustez. Alde batetik ikusten da, uste dut,
ez dela halako goi-mailako ordezkaritza, nazioarteko ordezkaritzarik egon herri honetan, han egon zenarekin alderatuta. Uste dut, Kofi Annan egon zen, Jerry Adams egon zen, Jonathan Powell, Bertie Ahern, Mandela Fundazioa, nazioarteko komunitate Euskal Herrira etorri zen. Baina zen etorri bakarrik testigo lana egiteko, eske ibilbide... Argazkian agertzeko, Edo argazkian agertzeko. Ibilbideren testigua bai, baina konpromisoarekin, ez? Hori da, eta etorri ziren jakinda nolabait ere herri honetan bazegoela asmo bat gauzak aldatzeko. Eta gero ibilbide horri bat jarri zuten mai gainean. 5 puntukin. Eta guretzat ibilbide hori aktualidade guztia du, ez? Hor markatu zen nolabait ere bide bat aurrera egiteko, ez? Eta nik uste dut, azkenean, EAK eta Ezker Abertzalea lehenago, gero Aralar eta Alternatiba egon ziren, eta baina ibilbide bati hasiera ematen diotela, ez? Eta ibilbide horrek herri hau aldatu egin du. Aldatu egin du. Hori da berren garrantzia. Herri honetako errealitatea aldatu egin da. Eta aldatu da, guztion artean protagonismo hori herri honi eman geniolako, ez? Eta niretzat, porque akordioak asko daude, eta egon daitezke batzuk, besteak, sektorialak eta baina lortu arte akordioak herri hau aldatu egiten dute. Lizarra Garazik eintzun bezala bere garaian, eta ni tamaina horretan jartzen dut. Eta da, zergaitik, errealitate politiko aldatu egiten delako, eta horrek ekartzen duna, eta gero dago Aieteko konferentzia, horrek ere aldatu egiten du herri hau. Eta uste dut orain, jakin behar dugula, herri hau aldatzen jarraitzen halako ekimenekin, ez? Nik uste hori dela gure lana. Bai, eta akordioak sinatzen dira betetzeko, beste. Hori da, guk horrela egiten dugu. Claro, eta guk horrela egiten dugu. Guk sinatzen duguna eta demostratuta dago, hor lan egiten dugu, betetzeko. Eta gero kontu emateak emango ditugula. Bai, erabat ados, baina akordioak sinatzen dira betetzeko. Eta kasu hontan, ez da bete. Hori da, bete da lehenengo puntua, hau da, etari egiten zitzaion enplazamendua, eta bete zuena, handi gutxira, baina gero daude, hainbat, beste 4 puntu garatzen joan beharko direnak. Eta ez bakarrik hori, nik esango nuke, batzuk oso pendiente daudela, eta nik gehiago esango nuke, nik uste, EH Bildu mantendu behar dula bere fideltasuna hor markatutako ibilbideari. Eta bere prestutasuna agertu behar du, hainbat alorretan, elkarbizitzaren alorrean, biktimen errekonozimenduan, eta bar. Uste dut horretan ibilbide bat egin dugula, baina ibilbide gehiago egingo dugula. Eta zergaitik guk bat gatozelako ibilbide horrekin, ez? Beste batzuk ez dakigu. Baina esan behar duguna da, guk ibilbide hori uste dugu dela integrala eta baliogarria eta eraginkorra aurrera egiteko. Eta guk hola jarraituko dugu. Hola jarraituko dugu eta argi geratu da Elia, ez gaudela bakarrik argazkian agertzeko. Hori da. Hortarako badaude beste batzuk. Te digo. Abizena falta zaigu. Ya está. Vale. Ondo. Ondo. Bai.